Vamos a leer unas escrituras primeramente en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a leer también una escritura en Romanos. Romanos capítulo 6 y el versículo 16. Hay una pregunta interesante. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y por último vamos a leer en la carta escrita a Filemón por el apóstol Pablo. Carta a Filemón, versículo 10. Carta a Filemón está antes de Hebreos. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Hasta allí, que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Amén. Damos la bienvenida a los amigos que nos visitan en esta noche. Y como se ha venido en otros días, el propósito del Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Y el propósito del Evangelio es dar buenas nuevas, pero de parte del Señor Jesucristo. Es un mensaje que no es nuestro. Es un mensaje que viene de Dios. Nosotros somos simples emisarios. Y es interesante ver en las Escrituras la cantidad de figuras que el Señor, por medio de la palabra, permite para que nosotros podamos de alguna forma explicar lo que significa el Evangelio, el plan de salvación. Hemos escuchado, ayer en el día escuchamos del relámpago, una figura que uno dice, bueno, ¿qué puede sacar uno de un relámpago para que se anuncie el Evangelio? La Escritura nos da para trabajar, para enseñar el Evangelio con un relámpago. Nos da opciones para enseñar el Evangelio por medio de un ciego, por medio de un leproso. Y así hay muchas figuras que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos permite nosotros para ilustrar al pecador. En el día de hoy quiero pensar en una de esas figuras, en la figura del esclavo. Y el Señor, hablando aquí, dice con los judíos, el Señor les dice algo. Él dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando ellos reciben esta palabra, ellos tienden a molestarse. Y ellos dicen: ¿por qué dice que seremos libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y esa es la condición del ser humano. Al ser humano nos cuesta aceptar el pecado. A nosotros no nos gusta que se nos diga que somos pecadores. Mucho menos nos gusta que nos digan que somos esclavos.
No nos gusta que nos digan que somos leprosos. Pero son figuras que la palabra de Dios nos permite utilizar para identificar la condición del ser humano. Yo no sé si en su familia ha pasado. He preguntado a varios hermanos, a varios amigos, y todos les pasa igual. En mi familia, yo conozco una historia, yo no sé si será cierta, pero en mi familia supuestamente el tatarabuelo descendía de los españoles. Y le he preguntado a varias personas y todos descienden de los españoles. Ninguno quiere descender de los esclavos que vinieron hasta acá a Colombia. Nadie quiere descender de los esclavos. Todos descendemos de los españoles. O de alguna, sí, él era ojos azules. Todos teníamos familiares. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí me dijeron eso. A casi todos nos han dicho eso. Nadie dice descendemos de los esclavos. Nadie quiere ser identificado como un esclavo. Pero es interesante que la palabra de Dios sí dice y da ciertas características de un esclavo que yo quiero compararlas con el pecado. Una de las cosas, una de las características de un esclavo, y creo que la más importante, una persona es un esclavo cuando no tiene voluntad propia, cuando no puede hacer lo que quiere, cuando está preso de algo. Y esa es la condición del ser humano en el pecado. El ser humano está preso. ¿Usted no le ha pasado? A mí me pasó mucho. Yo quería dejar de beber. Yo quería dejar el alcohol. Yo muchas veces digo, no lo vuelvo a hacer. Y el fin de semana siguiente estaba en la misma condición, preso, esclavo del pecado. He escuchado hombres que han perdido su matrimonio, su hogar, mujeres que han perdido su matrimonio, su hogar. Y a ellos se les pregunta, pero es que tú no amas a tu esposa, y dice, sí la amo. ¿Y por qué le fuiste infiel? No lo sé. No es por falta de amor, es porque son esclavos del pecado. El ser humano es esclavo del pecado. La Escritura nos dice algo, y esta es una pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de quien a que obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. El ser humano es esclavo del pecado. Y eso lo puede comprobar cada persona en su propia vida. Yo comprobé que yo era un esclavo del pecado. Yo intenté muchas veces librarme por mis propios medios de esa esclavitud, de esas cadenas, y no lo pude hacer. Esa es otra de las características de un esclavo. Un esclavo no se puede liberar a sí mismo. Casi ningún esclavo ganaba dinero. Y si alguno ganaba algo, era muy poco. No le daban nunca. Hacía ahorrar a toda su vida. Lo poquito que él lograba recuperar, nunca podía comprarse a sí mismo. El ser humano en el pecado no puede comprarse, no puede liberarse a sí mismo. Otra condición del pecado. ¿Sabe cuándo una persona dejaba de ser esclavo? Cuando moría. El ser humano, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. ¿Sabe cuándo una persona va a poder pagar sus pecados? Según la Biblia, cuando muere, es la paga. Una muerte eterna. Amigo, el ser humano en el pecado es esclavo. Y es interesante porque no lo leí, pero en Primera de Pedro se nos dice algo muy interesante. Y es que lo leí y lo cantamos en el himno. La buena noticia es que ya nosotros hemos sido comprados. Dice la palabra de Dios que hemos sido redimidos. Esa palabra se ha escuchado mucho en las conferencias. Hemos sido redimidos. ¿Sabe qué significa la palabra redención? Redención se utilizaba cuando alguien compraba en el mercado a un esclavo y después lo dejaba libre. Eso es ser redimidos. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido redimidos. Y en la epístola de Pedro dice, sabiendo que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata o piedra preciosa. ¿Sabe cómo hemos sido redimidos nosotros? Dice la palabra de Dios, con la sangre de Cristo. Mire, la buena noticia que esta noche le traemos es que, aunque todos hemos sido esclavizados por el pecado, ya el precio ha sido pagado. Ya nosotros hemos sido redimidos.
Ya el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa, dio su vida, Él pagó el precio. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia del Evangelio. Hoy usted puede aceptar a Cristo. Hoy usted puede reconocer que es un pecador perdido, pero que en Cristo hay salvación y vida eterna. Eso es lo necesario para que una persona sea salva. Leí la carta a Filemón. Hace unos días estuve estudiando esta carta, muy pequeña, pero es interesante porque la carta va dirigida a Filemón. Y Filemón está hablando sobre un hombre que se llamaba Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón, que se escapó de su casa. Y cuando escapó, parece ser que se robó algo. Él no solamente se escapó, sino que se robó algo y se lo llevó. El pago para un esclavo que escapaba era la muerte. Onésimo se fue. La palabra de Dios dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Nosotros somos como este Onésimo. Por lo menos yo me identifico. Pero es interesante, yo quiero cambiar un poquito lo que le escribe el apóstol Pablo a Filemón. Yo no sé cómo sería esto, pero parece ser que el apóstol Pablo habló con Onésimo. Onésimo fue salvo y el apóstol Pablo le escribe una carta a Filemón y se le envía con el mismo Onésimo. El esclavo que se había ido, se había escapado y había robado. Yo no sé cómo sería, pero lo más seguro es que él un día tocó la puerta de Filemón. Yo no sé qué actitud tomó Filemón cuando vio a ese esclavo que se había ido parado en la puerta. Pero venía esta carta. Él dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Yo quisiera aquí poner mi nombre. Usted pudiera poner su nombre. Te ruego por mi hijo Juan Nieble, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Nunca me imaginé yo hace muchos años estar parado aquí hablando de Cristo. No estaba en mis planes. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mire, esta carta más adelante dice: sí, hermano, versículo 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Si algo te debe, yo lo pagaré, por no decir que ya lo pagué. Yo no sé cómo va a ser el momento en el que yo llegue al cielo, pero yo estoy casi seguro que yo llevo una carta similar a esta. En otro tiempo fui inútil, pero ahora es útil. Recíbelo ya no como esclavo, sino como hijo, como a mí. Si algo debía, ya yo lo pagué. ¿Sabe cuál es la diferencia más grande? Esa carta no la va a firmar Pablo. Esa carta la va a firmar el Señor Jesucristo. Abajo va a decir Jesucristo. Amigo, esa carta usted también puede tener una como esa. Usted puede tener la certeza de que cuando llegue al cielo, todos sus pecados van a estar siendo borrados. No va a haber condenación para el que está en Cristo Jesús. Usted hoy puede hacerse acreedor de una carta como esta. Yo no sé cómo recibió Filemón a Onésimo. Yo no sé si Onésimo estaba nervioso cuando iba para allá. Pero lo que sí sé es que nosotros tenemos la certeza de que cuando lleguemos al cielo vamos a ser recibidos como hijos, no como esclavos. Esperamos pues que usted pueda tomar la mejor decisión para su vida. El Señor bendiga su palabra. Amén.